creo que quien no paga por la información no merece saber la verdad. Los medios tenemos que empezar a recuperar, es hacer entrevistas. No puede ser que la gente importante haga su declaración en sus redes sociales y eso sea todo. Yo creo que uno de los motivos por los que los periódicos hemos perdido importancia es porque no hemos sabido trasladar el formato perfecto que es un periódico impreso a la web. Las webs noticiosas no dejan de ser como una eyaculación de temas. Yo diferencio mucho entre usuario y lector. La Crónica Rosa es el primer paso de las avanzadillas políticas. Yo siempre digo que los mayores enemigos de la caza son los cazadores y de los toros son los taurinos. A mí lo que pasa es que la gente ahora me parece que se está tan pesada con lo gastro, lo foodie, y todas esas cosas me caen mal. En este caso, pues Zapatero no deja de ser un personaje pues al que hay que abordar, sí, al abordaje, porque Arcadi, por ejemplo, sale a pasear, es muy caminante y a lo mejor está 2 o 3 horas paseando y pensando sin ruido. Pero luego Federico, además, luego es un tío que es encantador. Pablo Iglesias no cae ni por Vista Alegre con Errejón ni nada, cae por el chalet de Galapagar. De Galapagar. Yo si hubiera sido, o sea, pues Santa Olaya, te estás forrando, estás buenísima, tienes 27 años, estás en la cima del mundo. Pues un poco generosa, ¿no? Estamos muy contentos de anunciar que contamos con un nuevo patrocinador, que es Dehesa Partners. Dehesa es la compañía líder en servicios a propietarios de terrenos rústicos para proyectos renovables. Ellos apoyan tanto a los propietarios de los terrenos como a los desarrolladores de los proyectos para ofrecer soluciones que maximicen el valor de los terrenos. Así que ya sabes, si eres propietario o desarrollador, no lo dudes y contacta con Dehesa Partners. Buenas a todos y bienvenidos a otra charla de Entre Gonzalos, el podcast de Bombadil Communications, donde queremos tener conversaciones de verdad con personas de verdad. Y hoy los Gonzalos estamos absolutamente felices, encantados de tener con nosotros a Emilia Landaluce. Bienvenida, Emilia. ¿Qué tal? Muchas gracias por acogerme. Para todos los que no Entre los dos Gonzalos. Entre Gonzalos, la pena es que estás a nuestra derecha, pero luego te pondremos aquí para la foto y ya será auténticamente Entre Gonzalos. Pero para quien no conozca a Emilia, que dudo que haya gente interesada por las cosas en este país que no la conozca, pues Emilia es columnista, escritora y tertuliana, y directora de LOC, ¿no? Si no me equivoco. Es lo más importante que hago realmente. Y sobre todo es el columnista. Yo te sigo desde hace muchos años y para mí hay una cosa, hay una característica tuya que es lo que siempre me ha llamado la atención, que es cómo a través del humor puede ser tan seria. O sea, es una dualidad y dices, o sea, cómo yo me parto de la risa con tus columnas, pero a la vez te tomo muy en serio. ¿Sabes? Es una característica que es curioso. Bueno, es que Pla decía, ¿habla usted en serio o en broma? Dice, no hay diferencia. O sea, es eso. Yo es que no creo que haya una gran diferencia. Yo creo que ahora la gente se pone demasiado seria con muchas cosas y no voy a empezar a hablar de lo que creo de la salud mental y esas cosas porque a lo mejor ya me cancelan. Bueno, este podcast somos cancelados casi todo el rato, así que aquí vamos a tener libertad para decir lo que nos dé la gana. Y yo, si os parece, como los tres somos columnistas, tú de éxito, nosotros estamos iniciando yo soy columntonta, o sea, columnista. Bueno, ojalá. Bueno, no, tú desde luego tienes un estilo, aparte de que eres muy leída, tienes un estilo muy, muy auténtico, ¿no? Y como decía Gonzalo, los dos escribimos columnas en El Debate, en este caso, no en El Mundo, y nos gustaría algún consejo. ¿Qué hay que hacer para desarrollar ese estilo? Pues yo es que creo que una cosa muy importante que la gente a veces no tiene en cuenta, pese a lo que me habéis contado, es que para hacer mejores columnas tienes que ser antes periodista. Y porque lo bueno de una columna es escribir de lo que está en ese día. Entonces sí, tienes que tener haber escrito historias antes de otra cosa sin opinar para opinar mejor. Y yo creo que eso es, o para opinar distinto, que también es un poco lo que buscamos también la gente que escribimos opinión. Porque, por ejemplo, claro, yo leyendo un poco, leyendo mucho tu biografía y tus libros,
Arkady Espada, ¿no? Ha sido para ti un maestro, pero Arkady tiene un estilo que es bastante distinto al tuyo, ¿no? ¿Cuál dirías que es tu estilo? O sea, pues mi estilo es una cosa, es como... Pues mira, te diría que es una cosa como chispeante, un poco de nonchalance, un poco despreocupada, como si nada. Y Arkady es más solemne, aunque también es muy gracioso. O sea, el Arkady, sí. La gente dice, no, es muy complicado. Y es verdad que te tienes que concentrar para leerlo. No lo puedes leer mientras estás escuchando un podcast. Pero es una persona que se piensa cada frase y que rumia el artículo, tal. A mí generalmente quizás por la necesidad y por todas las cosas que tengo que hacer, pues me sale, pues bueno, pues esto, pues escribo de esto y que sea lo que Dios quiera. A mí me pasa un poco igual, fíjate, porque entre Gonzalo y yo, por supuesto, salvando las distancias contigo. Bueno, no repitáis eso, ya está. No, pero es verdad, porque es una evidencia. Pero yo soy del estilo de lo escribo el mismo día que tengo que mandarlo, lo escribo, y Gonzalo tiene preparados los borradores, a lo ejemplo, de 3 artículos, ¿no? O sea, él ya lo tiene preparados muchas semanas antes, varios artículos. Yo soy de asalto de mata. Pero bueno, quizá es una diferencia con lo que has hecho tú, que igual es un error mío, que es que yo no siempre escribo de actualidad, sino de ideas que me pesan, cosas que tengo, preocupaciones que tengo en la cabeza, y para mí escribir, aunque sea una columna de 800 palabras, es una manera de ponerme a pensar. O sea, no escribir tan de actualidad me da tiempo a anticipar más, ¿no? Bueno, pero luego, por ejemplo, hay gente, o sea, por ejemplo, Arkady, sé que, y no sé cuándo se va a emitir esto, pero hoy, por ejemplo, estaba escribiendo la comparecencia de Zapatero y le he llamado para preguntarle una cosa. Y me ha dicho, no puedo porque estoy viendo la comparecencia de Zapatero porque quiero escribir de ello. Entonces, él, por supuesto, se sube se sube a la ola de la actualidad cuando le parece una cosa interesante, y en este caso, pues Zapatero pues, no deja de ser un personaje pues al que hay que abordar, sí. Al abordaje. Literal. Entonces, supongo que él lo hace, pero lo hará de una manera diferente y porque se lo estudia, no porque Arkady, por ejemplo, sale a pasear, él es muy caminante y a lo mejor está 2 o 3 horas paseando y pensando sin ruido, porque a lo mejor yo voy llamando por teléfono, oye, has hecho esto, ¿por qué no se te ocurre esta historia? Tal. Yo estoy un poco con demasiados inputs y demasiados impulsos en la cabeza quizás, pero él sí va pensando, va escuchando la comparecencia, apunta, es una persona que cocina mucho sus artículos y a mí eso me parece lo admiro mucho. Porque ¿cuántos artículos escribe Arkady a la semana? Pues escribe 3. 3. Y luego el del domingo, que bueno, yo es que es que ese lo va pensando durante toda la semana y más o menos lo tiene pensado. Lo va descartando. Los dos de cortitos, que los dos es 400 palabras, es más de la actualidad. Pero yo siempre pienso que en el periodismo lo puedes hacer de 2 maneras. Puedes hacer los artículos o la opinión o lo que sea de 2 maneras. O marcas tu agenda o te subas a la ola. Tienes que descubrir o un asunto que la gente considera importante, o te subes a la ola de la actualidad y escribes de lo que a la gente le interesa, que también, o de lo que está de moda. A mí es que eso me parece, sinceramente, un drama. O sea, porque yo, por ejemplo, cuando me pongo a pensar, claro, nosotros escribimos muchísimo menos, ¿no? Nosotros escribimos 2 o 3 al mes. Pero claro, digo, yo sé qué es lo que la gente quiere oír, sobre todo pues en el debate, pues un poco te adaptas a la audiencia y yo sé que si pongo 2 o 3 palabras en el titular, va a haber... Begoña, cátedra, tal. Sí, Vox, pones Vox y sabes que... Sabes que automáticamente los lectores van a subir un montón. Pero yo por eso yo intento, como yo no vivo de esto, la verdad, del columnismo, pues yo intento también diferenciarme un poco porque... Y pienso un poco, digo, oye, ¿qué es lo que le interesa a la gente o cómo me puedo diferenciar? Pero eso porque no estás en un periódico, pero los que trabajamos en un periódico sabemos lo que la gente quiere leer en cada momento. Claro. Entonces tenemos ahí una aplicación y no la usamos. Yo nunca digo... Con todas las métricas y tal, ¿no? Con todas las métricas de lo que la gente está leyendo dentro del periódico. Y luego, por ejemplo, los asuntos que se buscan en SEO. Pero es que al día siguiente cambian.
lo que te dice un poco cómo los asuntos van cambiando rapidísimo. Claro. Y otra cosa que yo siempre se lo digo a mí cuando me pide alguna empresa de estas, no, tenemos tal crisis, no sé, dije, bueno, pues espérate, dentro de 10 minutos se va a acabar. Mañana saldrá otro tema y al otro. Sí. Y ya está. Oye, por curiosidad, Emilia, tú, o sea, ¿en qué género te sientes más cómoda? Porque tú haces, obviamente, pues, columnas, haces entrevistas, escribes novelas o ensayos como este que tenemos aquí delante. Yo personalmente, aunque sé escribir columnas, lo de escribir un libro me parece fuera de mi alcance, ¿no? ¿Tú dónde te sientes o cómo te adaptas a cada estilo? A ver, a mí, por ejemplo, me gusta mucho entrevistar si la persona me interesa. Pero es verdad que ha caído mucho el interés en de los entrevistados. Se van muriendo. La gente interesante se va muriendo. Cierto. ¿Queda alguno vivo que te gustaría entrevistar a todo esto? Sí, no, por supuesto, pero una cosa la que yo creo que los medios tenemos que empezar a recuperar es hacer entrevistas. No puede ser que la gente importante haga su declaración en sus redes sociales y eso sea todo. El desafío, poner un poco, darle importancia al periodista, digamos, al portavoz que haga las preguntas, yo creo que es muy importante, ¿no? Si tú dejas a las personas importantes simplemente diciendo declaraciones, diciéndolo de Twitter, diciendo un Twitter, poniendo un tweet de lo que piensa o haciendo una declaración larguísima en un post de Instagram o haciendo un vídeo de TikTok, y eso no, tú tienes que preguntarles lo que él no quiere responder. Y ahí yo creo que es importante. Y en eso, por ejemplo, pues también ahora que hay tantos Instagramers, o sea, pues yo, por ejemplo, que le preguntara, y eso, que comprendo que a los niños les encanta Ibai y todo eso, pero que Ibai le pregunte a Messi por su merienda favorita, pues sí, no es periodismo de alto nivel, que digamos. No, y es lo que él quiere que le pregunten. Tú lo que quieres preguntar son otras cosas. Y, claro, antes hablábamos, antes de empezar la entrevista, de que tú crees, ¿no?, que el periodismo va a vivir una nueva época dorada, ¿no? Porque, claro, tú ahora, ¿hasta qué punto los clics determinan tu trabajo, ¿no? O sea, has hablado antes de las métricas, etcétera. Determinan porque dependemos mucho de las métricas para que nos den publicidad, para ser leídos. Y yo creo que lo que está es mal medida las métricas, porque yo creo que yo diferencio mucho entre usuario y lector. Para mí un usuario que mete en Google, pues yo qué sé, Irán, y le da igual leer lo que ponga el diario.es, que El Mundo, que la BBC en español, que El País. Le da absolutamente igual, solo quiere saber lo que le digan. A mí me interesa el lector que va a buscar el medio de la comunicación y está interesado en una perspectiva. Yo casi todo lo interesante a la que yo he llegado en la vida lo he aprendido a través de los periódicos. Y te diría más, yo creo en el periódico maquetado. Yo creo que uno de los motivos por los que los periódicos hemos perdido importancia es porque no hemos sabido trasladar el formato perfecto que es un periódico impreso a la web. Y esto es una frase de Arcadi, las webs noticiosas no dejan de ser como una eyaculación de temas. Al lado, sí. Pues te encuentras lo que dice Zapatero, al lado de lo de Irán, y al otro lado una historia absurda de que hay que, no sé, yo qué sé, pues la última tontería de que hay que prohibir a los niños las pantallas. Pues sí, hemos perdido profundidad absoluta. Hemos perdido profundidad y capacidad. Sin embargo, en una primera página de periódico está comprendido todo lo importante, lo que no es tan importante, y en un pequeñito pues hay un recuadro, que hay un sitio que a lo mejor hay una entrevista a una cantante que ha enseñado los pechos, pues yo qué sé. Pero se le da a lo importante la relevancia que tiene que tenerla. Sin embargo, en una web es todo más confuso, todo. Y luego pues, se pierde, por supuesto,
capacidad de concentración, porque también el scroll infinito que hacemos en las redes sociales se ha trasladado a los medios. Lo que te hace como pasar sin centrarte en ningún tema importante. Yo creo que los periodistas van a tener relevancia porque la gente cada vez va a querer más discriminación y que le expliques más. Los lectores. Y siempre hay que considerar que los que han leído de verdad han sido élites. Antes, cuando vendíamos los periódicos, a lo mejor 600.000 ejemplares, la mayoría de los periódicos la gente se los compraba para ver el tiempo, el horóscopo, la programación de la tele y las críticas del cine o del tal y ya está. Pero los que se leían los columnistas en realidad eran poco. La gente, y eso, por ejemplo, que la gente no estaba... cuando a principios del 2019, pues no, la gente no estaba ahí leyéndose a Zola. No. O sea, la gente tenía cosas más, o sea, la gente tenía que sobrevivir, básicamente. Pero eso, me surgen dos reflexiones, lo que has dicho, que es un tema muy interesante. Uno es el propio hábito de consumo. Yo estoy de acuerdo que antes un periódico físico maquetado te enmarcaba mucho más, te organizaba la mente. A mí me vale Orbit o me vale... Puede ser. O sea, bueno, que al final es una adaptación... Sí, es una adaptación, pero me vale. Lo que pasa es que ahí se pierden las métricas. Entonces, pero yo creo que un periódico, yo creo que lo que están mal pensados, pero no es una es que hasta el New York Times está mal diseñado, no voy a decir eso, pero que incluso los que se pueden gastar muchísimo dinero y ganan dinero con esto, pues están tratando de cambiar las cosas, y eso que nosotros en el mundo, pues casualmente, cuando el resto de los medios está perdiendo audiencia, nosotros mantenemos afortunadamente mucha gente que entra en www.elmundo.es, y esa gente que entra directamente con el dominio, esos a mí me parecen los lectores, los que están de acuerdo con la visión del mundo que nosotros damos. Pero ahí nuevamente son mis reflexiones. Una es que el hábito de consumo, que tú antes era ceremonial, lo de poner un papel, era algo que hacías estático, con cierta concentración, aunque fueses las élites las que lo hacían. Y ahora lo haces en el móvil. Los leían, yo digo los que lo leían. Pero ahora lo haces en el móvil, ¿no? Entonces la atención del usuario cada vez es menor porque lo lee en el móvil y no ceremonial, lo que implica todo ese batiburrillo que ¿no? Que tienes que captar su atención de cualquier manera. Y también lleva, y aquí es donde quiero saber tu opinión, a que los periódicos cada vez tengan que competir más por captar esa atención, y yo no sé si en ese proceso se pierde calidad periodística. Obviamente el periodismo, pues tenemos que estar a mil cosas, ¿no? Tenemos que hacer desde el último SEO para subirnos a esa ola de lo que la gente busca en Google. Pero también el tema propio lo agradece. Y a veces hay temas propios que no vienen de la nada, que, mira, este sábado una de las cosas más leídas era el perfil personal que yo hacía a Gregorio Morán, que desgraciadamente se murió, y se ha muerto. Y la gente se lo estaba leyendo pues con muchísimo interés. Y a mí me ha sorprendido, 200.000 personas se lo leyeron el sábado. Y a mí eso me parece sorprendente. El sábado, que no suele ser un día en el que la gente lea demasiado. No, pero bueno, pero la gente está muy atenta también. Si hay asuntos de relevancia internacional, la gente acude a informarse. Claro, es verdad. Pues hablando un poco del nivel del periodismo, el otro día salió una encuesta en la que, como siempre, estas encuestas que dicen la percepción que tienen los españoles sobre diferentes profesiones. Por supuesto, los políticos es la profesión peor vista, y entiendo las razones, ¿no? Pero a mí me parece un poco injusto que los periodistas también salgan tan mal parados, porque claro, o sea, el nivel periodístico tiene o no tiene algo que ver con hace 20 años, o es porque están siempre supeditados a la dictadura de la métrica y no pueden hacer otra cosa más que darle al público lo que quiere en vez de lo que merece. Yo es que, bueno, en primer lugar, los periodistas conocidos son los que la gente identifica como enemigos o enemigos, entonces los periodistas ahora pues muchos son considerados apéndices de partidos. Por ejemplo, pues
Pues a mí me pone una tertulia, a mí me ponen a opinar, pues alguien conocido, pues Sara Santaolalla y yo que sé quién está ahora, yo es que no veo la tele. Nosotros tampoco. ¿No? Pues es que, pero esa es la gente que conoce. Sin embargo, hay muchísimos periodistas que tienen un nivel muy respetable. También te digo que vivimos en una época en la que lo que se está de moda, igual que en 2015 está de moda Podemos. Ahora está de moda, pues digamos, lo que la gente llama el populismo, que yo sigo yo como no creo que esa sea la etiqueta adecuada, como decía Dalmacio, negro, sino que yo creo que ahora como gran parte, digamos, el poder que está de moda, que no deja de ser de moda, o sea, el trumpismo, sea en Estados Unidos o aquí o en Argentina, pone al periodista como enemigo. Entonces es normal que muchos, la tendencia política al alza, que es la de este tipo de personajes, pues odian al periodista porque piensa que estamos interesados en una cosa, que estamos comprados, que no contamos toda la verdad. ¿Y tú crees que, claro, en los populismos al final el claro ejemplo es el que has dado, es, oye, yo voy a hacer una política pública y en vez de pasar por el filtro del periodismo, la voy a transmitir directamente a través de Twitter y así llego a mi audiencia sin ningún tipo de filtro, con la capacidad de manipulación que puedes llegar a tener, etc. Pero ¿tú crees que ese populismo se ha dado porque la gente previamente había perdido la confianza en los periodistas? O sea, ¿no crees que tiene un poco de culpa el periodismo de partido, digamos, que se ha vendido tanto a los intereses partidistas? No, es que este es de tal, este es de izquierda, este es de derecha. Entonces, claro, la gente deja de confiar. Y entonces una persona que tenga capacidad de persuasión se dirige directamente al público. Bueno, yo creo que el periodismo tenemos primero que superar nuestra propia crisis de autoestima. Yo tengo a 6 periodistas trabajando directamente para mí todos los días. Y yo les digo, y yo los sábados les escribo, ya, ¿habéis leído en tal periódico? Es que ninguno se ha comprado el periódico. Es que lo importante es, si los periodistas no somos capaces de pagar por lo que hacemos, no podemos esperar que los demás lo hagan. Y luego, si nadie es capaz de pagar por lo que hacemos, pues ¿para qué lo vamos a hacer? Entonces tenemos que empezar a valorarnos a nosotros mismos. Y yo yo lo digo muy a menudo, pero yo creo que quien no paga por la información no merece saber la verdad. Merece ser manipulado, que es lo que pasa. Cuanto más independientes seamos los medios, más podremos decir la verdad. Por ejemplo, yo que soy muy crítica con las políticas de cambio climático, pues a mí me encantaría no haber tenido que a lo mejor pues estar en una radio donde los objetivos del hielo del Ártico se está deshaciendo y no sé cuánto y no sé qué. Y son como las ratas de Ippisúa, el señor de la eterna juventud, que las rejuveneció hace 30 años y que ha sido las ratas. Y cada 3 años las vuelve a rejuvenecer. Entonces, yo creo que el lector tiene que valorar lo que le dan. Y si no lo valoramos y el lector no es capaz de pagar por ello, pues entonces pues habrá que reinventarse de otra cosa. Pero cuando los periodistas, te digo, yo soy una excepción porque a mí me encanta leer el periódico. Yo le dedico 2 horas entre semana y luego los fines de semana, pues me levanto a las 8:30 de la mañana, estoy hasta la 1 leyendo periódicos, porque es lo que más me gusta. Para mí es como desayunar. Pero has mencionado un tema que es el cambio climático, donde yo precisamente veo que algo ha fallado, desde luego en la política, ¿no? Y es que era un tema tabú. Tú no podías no aceptar la verdad oficial sobre el cambio climático automáticamente, pero incluso un periódico decente ponía la coletilla el negacionista, no sé qué. Bueno, yo no sé en otros periódicos, pero yo en el Mundo he escrito absolutamente lo que me da la gana siempre. Entrevisté a Kooning, he entrevistado a Sullivan, he entrevistado a Björn Lomborg un montón de veces en el Mundo. Y estaban diciendo lo mismo que ahora dice Trump. Y esto hace 15 años. También los medios, pues es un poco ahora como con
pues no, es que, o sea, que Rosalía publica un disco y parece que todo el mundo sabe Metra Monja y sale los domingos y para que, pues que no es verdad, eso es una cosa que nos inventamos los medios para... Y hace 5 años la gente parecía que iba a comer grillos y a tomar su filete de cartón y hacerse todos veganos. Y son hypes... Perdona que utilice esto, pero es que creo que es así, son como... Los terias también, ¿no? Sí, como histerias, si tal. No, por favor, eso me voy a poner muy nervioso. Es un poco malditos. lo mismo, ¿no? Sí. Son modas que pasan. ¿Y por qué les damos bombo? No entiendo. Bueno, porque la gente lo quiere leer y tú tienes... Hombre, tú es curioso. Quieras que no. Tú tienes que... O sea, yo no lo sé, pero simplemente en Log publicamos alrededor de 15 noticias nuevas diarias todos los días. Y la gente se ha acostumbrado tanto, está permanentemente necesitada de estímulos, de adrenalina. Y muchas veces la información da mucha adrenalina. Bueno, esa es la famosa dopamina, ¿no? Al final es un poco lo que yo creo que hay que combatir, ¿no? Hay que intentar que la gente, o sea, se centre en algo. Es que ya es imposible que alguien se meta a leer, no sé, una crónica que dure más de 10 minutos de lectura. Es que no, mira, pero esta semana que sacaba yo lo de Gregorio Morán y como artículo de estos que tú pones hipervínculos dentro del artículo, pues yo había escrito una historia de la familia Calvo Sotelo porque había conseguido el papel que la hija de Calvo Sotelo había escrito donde contaba cómo había sido el asesinato de su padre, el protomártir. Y era un artículo de, creo que eran como 12.000 palabras. Pues había un artículo viejo, 600 personas por minuto entrando a leérselo. Sí, que es brutal. Bueno. Que es brutal y que se tiraban ahí 12 minutos. Entonces, yo creo que también depende de la historia, pero esos son los lectores que tenemos que crear y los lectores que hay que cuidar y los que también tenemos que hacer que paguen. Por ejemplo, ahora pues a mí ahora hay muchos periódicos que vale pues leerlos 2 euros durante 2 años, pues bueno, me parece pues muy bien para captar, pero es que claro. Yo, por ejemplo, ahora mismo por el Telegraph estoy pagando 34 euros al mes y creo que hay que la gente tiene que pagar más porque hagamos buena información. Y porque, por ejemplo, siempre, no me importa nada poner un ejemplo. A mí hace unos meses me llegó un mensaje de los periódicos sois unos mentirosos porque me llegaron varios mensajes porque ahora el primer medio de información aunque la gente no lo diga, es su WhatsApp. Sí. O su Telegram o lo que sea. No contáis que las hijas de Sánchez están estudiando en Suiza. Y tú dices, mira, para que yo publique eso, tendría que pagar a un periodista irse a Suiza una semana, recorrerse todos los colegios de Suiza, porque tú sabes qué colegio está. No. Tendría que, no sé cómo, conseguir donde aparecieran el nombre de las hijas de Sánchez, que no tengo ni idea. Y luego a lo mejor mandar un fotógrafo. Simplemente ese tema tendría que invertir 30.000 euros en hacerlo. Sí. Si tú no lo pagas, yo no lo puedo hacer. Claro. Pero es lo que hacían antes las grandes... Reuters, Agence France y tal, ¿no? Que no sé cuál es el estado de esas grandes agencias antes. No, pues están bien porque hace mucho. Pues claro, las agencias están condicionadas a nosotros. Yo es que yo he vivido un tiempo en Camboya y uno de los sitios más famosos de Camboya, que a día de hoy es un club, restaurante, bar de copas, es el FCC, el Foreign Correspondents Club. Y yo siempre que entraba ahí me imaginaba esos periodistas míticos de los años 70 cubriendo la guerra de Vietnam desde... Bebiendo whisky barato. Sí, no, cubriendo tragedias, pero a mí me encanta el año que vivimos peligrosamente, bueno, no tiene nada que ver con Sukarno y todo eso. Sí. No. Nosotros, Emilia, en este podcast afortunadamente tenemos la política desterrada, cosa que me alegro. Gonzalo, no tenemos discusiones permanentes de si entrevistar o no a políticos. Yo voto porque no, porque me aburre que me No necesariamente a políticos, digo de hablar de temas políticos. No necesariamente. A mí me aburre. Entrevistar a políticos no hace falta. Pero es que a mí, por ejemplo, me pasa a mí no me interesa entrevistar a ningún político. No, a mí tampoco. Actual.
así como divertido, pues me divierte entrevistar. O sea, pues he entrevistado muchas veces a Cayetana y es mi amiga y viene a casa y le pregunto directamente. Justo hemos hablado antes de ella. Claro, pero es que pues son gente plana. También Sí. la calidad de los políticos ha bajado mucho. Muchísimo. Pero por eso yo quiero hablar de algo que creo que es mucho más serio e importante, que es la Crónica Rosa. Mucho más. Sí. Pero los famosos también han bajado mucho nivel. Bueno, es O sea, que ahí yo es es donde... que- Pero mira, yo el otro día pensaba con las estrellas de cine. Yo era de los frikis que se levantaba a las 2 de la mañana a ver los Oscar. Soy muy cinéfilo y aparte tú veías a un Paul Newman Sí, y ahora no son estrellas, no puedo decir que me bloquean YouTube lo que pienso, pero ya no hay ese aura, ¿no? En los propios... Hombre, yo creo que la gente ahora también la gente se quema mucho más rápido que antes. Y luego yo supongo que a lo mejor pues a lo mejor entrevistabas a Judy Garland y todos esos con 18 años que la habían violado 50 veces, pues Sí. a lo mejor era más interesante que otra de 18, ¿me entiendes? Sí. Pero actual, que ya no pasan esas cosas. ¿Y qué tal es? Es que, bueno, yo a Jiménez Los Santos, la verdad, lo sigo desde tiempos inmemoriales, porque es que me río, o sea, yo de verdad con ese hombre yo me río muchísimo. Creo que su mejor mote es Insufi, que no me acuerdo quién es, Insufi y Bachiller Montilla. Eso para mí fue el culmen. A mí la mejor es Baby Macbeth, que es de Soraya Sá de Santa María. Sí. Pero a mí lo de Insufi es que, bueno, en fin, Federico, que tiene gracia, porque claro, él trata temas muy serios, lo hace a su manera, pero luego además, a mí me hace gracia en la Crónica Rosa lo implicado que está. Es que el tío se lo sabe mucho todo. de Crónica Rosa, o eso aparenta, ¿no? Que No, pero a él le encanta, pero luego Federico, además, luego es un tío que es encantador, porque todo lo tal, luego hablas con él y es un tío súper afable, cero complicado. El más, no sé, yo no trabajo con él directamente, pero las periodistas que trabajan con él dicen que es una persona, pues que es una maravilla. Y esto pues es su divertimento, pero también él piensa, y yo estoy de acuerdo con él, que la Crónica Rosa es el primer paso de las avanzadillas políticas. Yo siempre lo pienso, y ahora me he leído un libro hace poco que se llama El temperamento revolucionario de Thornton, que es este señor, este estudioso, pues estudia, bueno, este historiador lo que hace es investigar pues todo lo que se leía en la época, la lista de los libros que esto. Y la gente, pues no, la Revolución Francesa no se produjo porque hubiera leído la gente la enciclopedia o a Voltaire o Rousseau. Sí. De hecho, lo único que más se leyó de Rousseau fue el Emilio. Sino lo que más se vendían entonces eran memorias judiciales donde se contaba cómo había sido el juicio de Jean de la Motte con el asunto del collar. De hecho, Napoleón lo llamaba la llama que prendió la yesca de la revolución. La gente no se moviliza, como decía José Antonio, por el sistema métrico decimal, sino por una cosa mucho más íntima, como puede ser pues que sienta que la reina tiene un estilo demasiado de ricos, envidias y porque la libra de pan esté el pan de 4 kilos esté a 10 su y tú cobras 20 y encima se haya helado el Sena por el cambio climático y no remonte los barcos, el cambio climático de 1789 y la gente se moviliza por pasiones que son propias de lo que es la Crónica Rosa, porque en esa época el asunto del collar de la reina, que es una historia surrealista que no te puedes creer que haya sido verdad, que es bueno que un cardenal le engañan unos buscavidas y disfrazan a una prostituta María Antonieta para que haga creer al cardenal para que el cardenal le regale un collar fabuloso. Y por supuesto, pues estos dos se lo roban, la prostituta se va con su dinero y el cardenal ve a la reina y le dice: oye, señora, usted deme las gracias y colóqueme más. Y el cardenal denuncia a la reina dice que ella no sabe nada del collar. Y eso se hubiera dado en la Crónica Rosa. Igual, ¿por qué cae
Pablo Iglesias no cae ni por Vista Alegre con Errejón ni nada, cae por el chalet de Galapagar. de Galapagar. Sí. Y por la pura hipocresía. Y una cosa, claro, tú eres directora de LOC, ¿no? Sí. Soy la jefa, no tengo cargo. Jefa. Bueno, la jefa de LOC. Jefa. Así, en abstracto. Jefa en abstracto. No sé si a lo mejor por ser directora a lo mejor tendrían que subirme el sueldo lo de eso. Eso, creo que sí. Petición a Joaquín Manso, por favor. Pero claro, tú haces perfiles, pues por ejemplo, yo que sé, de la familia Franco, ¿no? Que he leído algún perfil. Bueno, te autodefines como la negra de Franco. No puedo negarlo. Efectivamente. Luego escribiste el libro del Duque de Alba. ¿Te ha creado algún problema? Porque yo sé que, bueno, tú me imagino que por entorno y demás conoces a gente que conoce a la gente y no siempre hablas bien de todo el mundo. No, bueno, pues sí, me ha causado algún problemilla, pero bueno, nada. También he aprendido con el tiempo a moderarme, a no meterme en líos innecesarios. También antes era más osada. Bueno, yo creo que sí. Claro, es que a mí alguna vez, pues por ejemplo con el tema de la caza, ¿no? Yo recuerdo que hubo una manifestación hace un par de años y manifestación aquí en Madrid de gente del campo y demás que iban todos con sus chalecos amarillos, gentes de realeros, agricultores, ganaderos, etc. Y luego hubo una serie de gente que iba montada a caballo con sus tajones y tal y cual. Y yo expuse en mi columna, sin dar nombres evidentemente, pero que me parecía un poco, bueno, que al final lo que salió, por ejemplo, en La Sexta fue esas personas a caballo con los tajones y tal, y la gente del campo, que era por lo que era la manifestación, pues salió un poco en segundo plano, ¿no? No, bueno, pero es que yo creo que... La que me cayó. No, pero bueno, es que también en la caza hay mucho mocito feliz que le encanta ir vestido. Yo siempre digo que los mayores enemigos de la caza son los cazadores y de los toros son los taurinos. Sí. Y es que son más papistas que el Papa a veces. Sí, no sé. Y yo siempre digo que, por ejemplo, la caza se tiene que salvar por la ecología, darle un enfoque en el que sea admisible. Sí. Incluso por los que no piensan como tú. Si tú te pones, el otro día hicieron un reportaje en La Sexta, pues que pusieron pues, unos señoritos... No, un drama. Típico, bueno. Un drama absoluto. Lo vi. Pues, pero cuando precisamente... a mí me parece que la caza que hay que destacar es la que practican, por ejemplo, pues en Málaga hay un tío que tiene un coto social. Los cotos sociales de pueblo. De 12.000 hectáreas y donde, oye, pues lo cuidan, tiene sus conejos, tal, y eso es la maravilla. El señorito que caza, pues no deja de ser pues una minoría dentro de lo que se caza en minoría dentro de la caza, sí, exacto. ¿Y los toros por dónde crees tú eres taurina, deduzco? Sí, a mí me gustan los toros y me gustaría que me gustaran más, pero lo que pasa es que ahora son muy caros. Yo no voy a vender mi colchón como hacían. Hay que tener amigos que sean abonados a las ventas. Y yo tengo la suerte y alguna vez voy, por supuesto, y me pago mi entrada, pero yo creo que lo que también es importante pues a mí las figuras que metan dos pases, que hacen siempre lo mismo, te esperas que el molinete, aquí pues... ¿Tienes algún favorito ahora? Bueno, ahora que han sido los Goya y el documental de Roca Rey ha ganado algo, ¿no? Que no veo los Yo Goya, tampoco veo los Goya, lo siento. No, yo solo tuve que ver. Sí. ¿La gala? La tuve que ver. Y pues mira, yo lo mejor, la corrida que más me ha gustado y que he visto últimamente, que esa además fue cuando Pablo Aguado cortó las 4 orejas en Sevilla, que eso fue una cosa, porque pasó algo, fue emocionante. Ahora, como se espera ese toro tan recortadito, que se mueve igual y que es el que quieren las figuras, por otro lado, en los años 70... Al parecer, yo no había nacido, pero al parecer pues todos se peleaban, todos querían torear los toros difíciles porque querían demostrar que son los mejores. Que por cierto tienes que revisar lo que se dice de ti en Google, porque hay gente que dice que naciste post golpe de Estado y gente que dice que naciste en el 72. Nada. Fake news. Fake news después del golpe de Estado. Pero yo creo que antes los toros también hay una necesidad del espectador que pasa un poco como en los restaurantes. A mí me gusta mucho la ópera
Y yo nunca había visto un bis y de repente, últimamente, he ido a la ópera en los últimos 3 años, he visto 4 bises, no sé, creo que se dice así. Y es porque la gente lo pide, porque quiere estar en la ópera el día que hay un bis y contar que ha estado. Claro. Y con los toros pasa una cosa, a veces dan orejas inmerecidas y se da importancia a determinadas cosas porque la gente quiere estar en los toros el día que pasa algo, aunque de verdad no haya pasado, lo que expulsa a mucho aficionado. Sí, Claro. es verdad. Yo creo que vamos a cambiar de tercio y vamos a entrar en la parte que yo creo que más nos gusta a los dos, que es la literatura. Bueno, yo estaba encantado con todas estas partes, pero sí. Pero bueno, hay que ir avanzando porque no vamos a tener a la pobre Emilia aquí hasta mañana. Nada. Pero a mí me gusta mucho una cosa, que es que uno de tus libros imprescindibles es el libro favorito de mi madre, que es Mi familia y otros animales, de Gerald Darrell. Pero bueno, fuera de eso, que es un dato que a mí me gusta. Es mi libro favorito. Sí, mi madre... Bueno, es una trilogía, ¿no? Sí. Y yo me he leído solo Mi familia y otros animales, es un librazo. Yo tengo un chat, de hecho, que se llama así, porque claro, en todas las familias cuecen habas y mi familia es de tal. Pero bueno, la cuestión, que tu faceta de escritora, cuéntanos. O sea, ¿cómo te dio por decir, venga? Porque es lo que dice Gonzalo. Una cosa es pensar en escribir un libro y otra muy distinta, escribirlo. Yo creo que escribir un libro es siempre la ambición de cualquier persona que le gusta escribir, ¿no? Sí. Pero yo me considero incapaz y tú te lanzaste, claramente. Claro, bueno, no. aparte de ver... No, pero porque escribir un libro yo creo que es una realización y es un deseo personal, es una cosa muy que te sale y está, no sé, yo creo que es la satisfacción de una ambición que se tiene, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues es verdad que se publican demasiados libros y a lo mejor alguno mío no debería haber salido, pero no te digo porque seguro que hay gente estupenda, gente magnífica que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de publicar. Pero, hombre, siempre pienso en La conjura de los necios, ¿no? Dices, joder... Mi libro favorito. No, pero dices... Pues, bueno, pero eso fue... se suicidó John Kennedy Toole, claro, ¿no? Y después claro, su madre se empeñó en sacarlo, y dices ¿no? que yo he publicado 2 libros y este pobre hombre no... Qué horror. Dices, joder, pues... Fue la madre, ¿no? La madre años después encontró el manuscrito y se empeñó. Pulitzer y todo. Sí, y entonces dices, joder, pues a lo mejor se publican demasiados libros, incluidos los míos, ¿eh? Eso lo decía Alfonso Usía, hijo, que lo tuvimos aquí antes de verano, y decía que, claro, que se escribe mucho, oye, que los futbolistas escriben muchísimo, que todo el mundo escribe, pero que la auténtica literatura, ¿no? Que lo que él cree que merece la pena ser publicado es un 3-4% de todo lo que se publica. Dice, todo el mundo tiene su libro de autoayuda o su biografía que se ha escrito en negro, pero no, que se publica mucho, como tú dices, pero interesante se publica tanto hoy en día. Pero que esos libros de autoayuda lo que hacen es excluir a gente que de verdad merecería la pena que tuviese esa oportunidad, ¿no? Pero bueno, como siempre, la demanda y la oferta es lo que tiene. También, mira, pero luego también hay un problema que hay gente que piensa muy bien que escribe muy mal. Pues que es raro, porque normalmente escribir y pensar son... Ya, pero que... Yo qué sé, pues no sé, o sea, los jueces escriben fatal, salvo algunos. Sí. Pero bueno, son manierismos también de la judicatura. Y por ejemplo, no te voy a decir cuál es tu libro favorito, que ya no lo has hecho, sino cuál es tu libro escrito por ti del que estés más orgullosa. Pues mira, es uno que escribí con Rosa que se llama Sobre nosotras, sobre nada, que me divierte mucho. Me encanta la portada, ¿no? Sí. Has escrito 3 con Rosa, ¿no? Sí. No te vamos a preguntar qué tal es escribir a 4 manos. No. Te lo han preguntado mucho ya. Vamos a caer en eso. No. Pero bueno, también tengo una cosa, ahora como Rosa es tan famosa, yo siempre digo, esto de Santa Olalla para vender libros. Bueno, es que últimamente... Por cierto, la frase me pareció genial, ¿eh? Sé que no es correcta políticamente. Yo creo que no había pensado. Y sabes, también... dices, a veces por decir la gracia pues metes la pata. Sí, bueno, sobre todo, en un programa como El Hormiguero, que claro, lo ve todo el mundo. Bueno, pero bueno, nosotros somos puro Rosa Belmonte. Yo si hubiera sido, o sea, pues Santa Olalla, te estás forrando, estás buenísima, tienes 27 años, estás en la cima del mundo. Pues un poco generosa, ¿no? No sé hasta... Pero es que esta gente juega al victimismo constante. A mí ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con que el perdón... hay que perdonar. O
O sea, hay que ser generoso con el perdón, porque dices... Pero eso no es una virtud que tenga la izquierda, con perdón. No, ya, con perdón. Pero da igual izquierda, o sea, no hay que ser tan altivo. Jo, es una señora que se ha equivocado, ya está, te ha pedido perdón. O sea, no sé. A mí me parece que dice mucho de una persona, pero bueno. Pero bueno, es que también vivimos en unos tiempos en que la gente... Hoy ha salido una app solamente para que ligue la gente de izquierdas. Y dices... Entonces es un poco patético, dices, pues que... Sí. Y dices, pero ¿qué tipo de gente es esa que no es capaz de cambiar o de mejorar escuchando a la otra persona o enamorando de la otra persona a pesar de? Entonces, pues da bastante pena. Pero obviamente se hace negocio con eso. Sí, sí, totalmente. Con lo que se dice, con lo que se llama la polarización, que no... a mí me parece... Yo siempre he estado muy politizada, pero me parece que la gente ahora está excesivamente pesada. Sí. Y luego hablando un poco más de tus libros, Socorro, pues claro, a mí me recuerda un poco a Sabrina, ¿no? Y además yo creo que es un poco el equilibrio entre el mundo Rosa Belmonte y el mundo Emilia Landaluce, ¿no? O sea, ¿quién tuvo la idea de Socorro? Pues la verdad fue un poco a medias y porque... bueno, en realidad Socorro Bueno, Socorro, para que la gente lo sepa, es la protagonista de La mala víctima. Sí, no, Socorro también lo pasa, el nombre nos salió primero porque estaba... es por una periodista del Mundo que hace los sucesos, que es muy graciosa. Entonces, cuando yo tuve en 2020, ahora voy a cumplir un año ahora voy a cumplir mi cumpleaños de accidente. Dentro de nada, de que me despegué. Es verdad, que te caíste por las escaleras. Sí, me quedé en coma y tal. Entonces, pues me encontraron y lo tipo que vinieron a verme la gente del periódico y estaba una amiga mía que estaba así muy nerviosa y de repente se presentó hola, tal, soy Ana María de Sucesos. Y ya se quedó. De apellido de Sucesos, ¿verdad? No, soy Ana María, hago sucesos. Y entonces mi amiga dijo... Dice mi madre tal, llega y dice, no, hay una, no sé, una que se llama Socorro. Claro, intentó suceso. Ana María de Socorro, se puede. Sí, sí. Entonces, pues, y como ella hacía un periodismo de sucesos, que yo lo veo una cosa, el bien hecho, me parece muy necesario, pues nos quedamos un poco en hacer una historia de esta, pues... Y luego, pues nos gustaba el conflicto social, hay que ponerlo ahí. O sea, como decía Pérez Reverte, quiero que me lean coños, pues hay que hacer algo así. Sí. A mí sin ser yo nada de Pérez Reverte. No. Bueno, podemos hablar de la cancelación del... No, Dios mío. No, estoy totalmente de acuerdo, es un rollo de tema. Bueno, La mala víctima, yo por matrimonio veraneo en el puerto de Santa María a ratos, porque cuando puedo me escapo a Asturias. Del buzo consorte. ¿Tú veraneabas en el puerto antes? Yo veraneo todavía en el puerto. Bueno, paso ahí mi madre es que es de allí. Entonces, yo tengo mucha familia del puerto. Entonces, y es que es espectacular. No, y se está tan bien, se come tan bien Bueno, y sobre todo por 4 perras, porque te vas a las 20... porque yo he pasado... de Sotogrande, que te meten unas clavadas espectaculares, al puerto, que te vas a la típica venta de por allí y tal. Mira, macho, donde está el norte, yo lo siento mucho. 25 euros, tal. Y dices, joder, qué maravilla. Es un gusto el puerto, a mí me encanta. Ya, pues, yo soy nacionalista de Peñaperros para abajo, que empieza en Santander, por otro lado. Exacto. Puerto de Castilla. No, pero es típica discusión en mi casa. Las familias que se casan con un sitio, uno que verán en el norte y uno en el sur. Y es una discusión permanente en mi... Y yo creo que ya hablando de comer, pues vamos a entrar en el bloque también que nos encanta, que es la... bueno, Madrid. Yo quería hablar de literatura, de toros y de periodismo, pero quería aprovechar tu sabiduría gastronómica. Sabiduría nada. Para hacer una ruta de la tapa por Madrid. O sea, crónicas de Paganini. ¿Sabes a mí lo que pasa? Que la gente ahora me parece que está tan pesada con lo gastro, lo foodie, y todas esas cosas me caen mal. No, claro, sí. Me caen mal los menús. Pues alguien que diga, yo soy un foodie, me cae mal por definición, por decir eso. ¿Sabes lo que es horrible? La cena experiencia. No, es que
vas a tener una experiencia increíble. Te voy a meter 100 pavos de cuenta. mira, con una espuma de aire de no sé o 100 qué. o 300. Sí, o sea, sí. y luego para que estés ahí diciéndole a la mujer que te quieres divorciar y para que te venga... No, te venga estás con el móvil sin hablar. Te venga o decir que te quieres ir a vivir o le quieres decir algo importante y dices, no, pues tienes que empezar a comerte esto por aquí, luego luego tal. Yo una de tus imágenes que se me ha quedado bastante grabada en el corazón sobre todo es en tu Instagram tienes una cabeza de cerdo que coges al más puro estilo shakespeariano. Bueno, sí, pero eso es de la tasquería, eso es de la tasquería. Claro. Que eso además, sigue siendo, es un restaurante con una estrella Michelin donde todavía puedes seguir comiendo a un precio normal. Sí, mi madre vive enfrente, es en Duque de Sexto, ¿eso? No, bueno, ahora esta es la barra de la tasquería, ahora se ha ido a otro sitio elegante que no me acuerdo el nombre. Pero a mí me parece que hay lo que hemos hablado antes de los toros y de la ópera, la gente ya le da más importancia a la experiencia y al estado que a la comida en sí. Sí, totalmente. O sea, o a la decoración, que a mí es algo que, oye, yo lo primero de un restaurante es que se coma bien. Sí. Luego ya que sea bonito y demás es importante, pero es secundario. Si no se come bien, no voy a... ¿no? Pero la gente es que está harta. También digo que la gente se está hartando de esas cosas. Son modas, ¿no? Son modas. Y yo por ejemplo, yo cuando voy a celebrar algo, o sea, yo no voy a decir nombres porque tampoco quiero minusvalorar a nadie, pero sí voy a decir el nombre del sitio al que voy. Yo voy, por ejemplo, a Sacha. Ah, bueno. Sacha, claro, dices, oye, es un saloncete con un señor que va vestido de motero tal. Yo es que yo creo que es el sitio donde mejor se come de Madrid. A mí me parece increíble. Pues eso es lo que quería saber de ti. Tú que, o sea, te escribes crónicas de Paganini y te gusta disfrutar de la comida. ¿Qué sitio recomendarías en Madrid? Lo digo, me dan igual los espectadores. Quiero saberlo yo. Vamos a hacerlo como en el libro. Vamos a hacer desayuno, el brunch nos lo quitamos, aperitivo, comida y cena. 1. No, o sea, es que todo depende, ¿no? Porque ahora luego muchos sitios van, o sea, en Madrid, creo que el otro día me lo contaba Arturo, creo que cierran, como que son 7 cada 10 restaurantes que abren. Entonces sigue siendo un negocio muy difícil. Y aparte que yo creo que también aquí han desembarcado grandes fortunas que yo creo que están dedicadas a blanquear a través del café de especialidad. Yo blanqueo el franquismo, dice El País. Bueno, yo viví en Colombia 4 años y hay un famoso, no voy a decir el nombre, que tenía sede en La Coruña, Bogotá y Madrid. Y el de Bogotá, que yo vivía ahí, o sea, no había más de una mesa, que era la nuestra, nunca. Y tenía un restaurante de 3 pisos. Digo, a ver, ¿cuál es la conexión entre Bogotá, La Coruña y Madrid? Digo, estos están lavando dinero, pero garantizado. O sea, no lo tengo. Sí, total. Pero bueno, perdón. Pero luego, por supuesto, hay grandísimos profesionales. Pero yo, por ejemplo, lo noto mucho en las crónicas de Paganini, que yo caso mucho. Digo, bueno, pues escribo de esto. Es que, por ejemplo, últimamente que ya estoy. Yo no sé si es la inflación, que la gente en realidad. Pues es que no puede gastarse tanto dinero como antes. Y, joder, que nosotros que seremos de la misma quinta, yo me acuerdo que antes comías, joder, ibas a restaurantes como El Amparo, que valían 10.000 pelas, que son 60 euros, y ahora por 60 euros te cuesta un castizo. Nada, literal, sí. Un castizo. Es tremendo cómo han aumentado los precios en Madrid. Sí. ¿Y mariscos a lo bestia? Bueno, mariscos a la bestia, te lo pasas muy bien. Es otro de tus vídeos es mi hito profesional. Lo digo claramente. Yo también lo he visto también. No es el testamento, haber sacado el testamento de Franco, es mariscos a la bestia. ¿Quién te hizo el vídeo? Pues, ¿quién grababa? Porque es un poco cabroncete. No, Sergio, yo también me presto, yo también soy un poco... A mí no me importa... Porque el tío era, oye, sacaban la pala del marisco, que si no sé qué, el toro, la conga, no sé qué, pero también... copa de vino, cerveza, no sé. No, pero si vas a jugar, vas a jugar. Esa gente totalmente. Que se va. Nosotros somos grandes jugadores también. ¿Sabes? Tonterías las justas. Irte ahí a hacer la estrecha, pues no. Esto es en Murcia, ¿no? Sí, en Lorca. Y que donde hay unas procesiones fantásticas, por cierto. Pero yo creo que la gente, lo que te está diciendo ahora, yo miro mucho, yo veo lo que se lee. Hice pues una crónica de Diverso, a lo mejor tiene menos, la gente se la lee menos que el típico restaurante de bar que le recomiendas. El típico restaurante, pues como puede ser, no te digo, pues como un Cantábrico. Hace pocos días te recomendé uno que está en Francisco Silvera que se llama Casa Toni,
que es pues el típico bareto, pues feo, la verdad, con los suelos negros, tal, pero que te ponen o sea, no te van a traer la gamba roja del no sé qué, sino un marisco decente y que te vale la cuenta 40 y tantos euros y 50 si te bebes una botella matarromera. Sí. Y era después de lo de Rosa y Sara Santalaya, con lo cual lo llamamos matar. Pero es que para mí esa es la definición de joya, de descubrir esos sitios. Y la gente se lee más eso que si hago una crítica de Diverso, pero porque la gente está harta del postureo. Y de leer cosas a las que no puede acceder. Sí. Ya, porque es que, claro, Diverso que es una maravilla, pero es que Diverso te mete en un guantazo. Pero aparte que me parece más meritorio descubrir un Casa Toni, un sitio bueno, me parece más meritorio que... O la taberna del Fin, Casa Iván, que es de nuestro amigo el chino de Usera, que es un tío estupendo que empezó a trabajar esto en un bareto donde se hacían la mejor oreja de Madrid, por cierto. Donde se hacía una oreja y unos callos espectaculares, y el tío dijo, le dijo al tío que eso también hay otro problema, porque la gente, los hosteleros, tienen hijos que prefieren ser bomberos o profesores a seguir fajándose detrás de una barra, que también va a pasar con los crustáceos, que también creo que no tienen sucesión. Entonces, también hay que ser realista, que la gente prefiere los jóvenes prefieren, es que es un trabajo muy sacrificado, sí. o Alucemas, que es donde aprendió a freír pescado, el destimar y el bulli y todo eso. Pues la gente no quiere ese tipo de vida y eso se pierde. Yo lo que es, por ejemplo, si haría pues yo a esa gente quitarle el IVA, ayudarles a que de alguna manera sirva. Pero oye, ojo, no vale quitarles el IVA y tal y que luego lo compre un LATAM de estos y se aproveche de esas ventajas fiscales. Y empieza a servir pequeños. Que se están comprando a Madrid, ¿no? O sea, ya es una cosa increíble. Fíjate que yo he hecho toda mi vida de pequeño, la he hecho por allí, por el barrio Salamanca, pues Juan Bravo para arriba, Juan Bravo para abajo, Jorge Juan, etcétera. Y es que es curioso, pero es que ya vas por allí y es que ya no ves al típico... No es que no ves, es que no se oye español. Tú sí te paseas por... Bueno, y por Justicia igual no se oye español. Chamberí, ya no ves al típico señor. No, Chamberí yo creo que todavía un poco más. Bueno, están ya colonizando bastante. Bueno, pero hasta Lavapiés y eso, o sea que... Yo tengo sentimientos encontrados porque a mí me parece bonito que Madrid se haya abierto y sea una ciudad más internacional, pero por otro lado... No sé si hay un límite ya, ¿no? Y también los precios se notan en parte... Sí. Pero yo creo que como eso, que en España a veces nos pensamos el suicidio demográfico, la España vaciada, no sé qué, y el suicidio demográfico es que ahí está en China. La China vaciada existe, el Estados Unidos vaciado existe, la Francia vaciada también existe. Tenemos exactamente los mismos problemas que tiene el resto del mundo. Sí, pero que sigue siendo un problema el suicidio demográfico de todos los países desarrollados, más allá de España. Sí, bueno, pero es que también, por ejemplo, en China también tiene una gran crisis demográfica y ya no es solo los efectos de lo del único hijo, sino que la gente no quiere tener hijos. Y luego el otro día había el sábado un artículo muy interesante que en el New York Times que contaba que la mayoría de franjas en las que se habían dejado de tener hijos eran, por ejemplo, los hijos de los 14 a 22 años, esa generación había dejado casi toda de tener hijos. Y eso pues no es, o sea, saber el método anticonceptivo o, bueno, el aborto directamente, es que no es, que evidentemente no es lo mismo y ahí es cada uno que piensa como quiera, pero que no es, si son abortos pues no es buena noticia, evidentemente, pero que también que en esa edad que la gente de 14 a 22 años haya dejado de tener hijos, a mí no me parece mala noticia. No es malo necesariamente. Y sin embargo, la tasa, digamos, de los 25 a los 35, pues no ha bajado tanto. Ha subido. Entonces, yo es que me gusta, yo soy muy positiva siempre, es que no puedo evitar. Emilia, te vamos a dejar en paz ya. Te hemos dado no, me lo estaba pasando muy bien. No, es que de hecho yo te voy a invitar a que vengas otro día porque es que... O nos vamos a Casa Toni. Exacto, y te invitamos a comer y hacemos el podcast en cualquier restaurante, pero
Pero bueno, lo que sí La que pregunta me gustaría, final. efectivamente, es, yo creo que te la mandé por email, Sí. no sé si te llegó, pero nosotros siempre hacemos una pregunta que es ¿a qué 4 personas públicas, vamos, que sean medianamente conocidas, invitarías a tu casa a cenar? Y lo más importante es ¿por qué? Vale, pero la pregunta es, ¿se les puede dar polonio o no? Se les puede dar lo que te dé Hombre, la es gana. otro enfoque a la pregunta, me parece muy... O sea, sí, se les puede... Cicuta, polonio, Sí, lo que tú sí. quieras. Oye, les has invitado a tu casa. Tú, O sea, se les como puede, los Borgia, le echas un se les poquito de puede veneno. estar estricnina y tal, o Todo, polonio, pues mira, todo, pues si eso, pues a Putin, a ZP, la verdad. A ZP, Joder. a Putin. Mira, Putin, A eso- aquí a el eso- señor Putin es uno de sus 4 invitados que no los ha hecho en cámara, pero lo sé yo. O sea que... Hombre, No, es pues- interesante puede ser, ¿no? Sí, no, bueno, pues mira, yo por ejemplo sí me gustaría, o sea, no, ya en serio, ¿no? Y no le deseo la muerte a Zapatero, por Dios. La cárcel, sí. En la cárcel sí. Pero... o que se vaya a vivir a China, eso también me parece. También, Claro. también. O a Venezuela. La No, nueva no, Venezuela. no, que Venezuela ahora se va a vivir muy bien. Entonces, ya están subiendo los pisos en Venezuela, es una cosa que me pone muy contenta. Pues mira, a mí siempre me ha gustado mucho la gente mayor y aprender de ellos y escucharles, ¿no? Entonces, a mí me gustaría entrevistar pues gente a la que luego pienso, joder, qué interesante. Pues así reciente me gustaría conocer a Darío Amodei, el de Cloud. Sí. Sí. Porque, pues, o sea, por ejemplo, una cosa que me parece muy mal es estos Elon Musk, Salman Wright, estos no sé si se puede decir esto, estos no han follado hasta que han pagado por ello. Se puede decir todo porque, o sea, ya con ¿Sabes? haber, Entonces, con haber es- nombrado a Putin ya nos van a Nos van a acapar, sí. el capítulo. o sea que- Bueno, sí, Sam Altman, Elon Musk luego tiene como 19 hijos, el tío, que no sé dónde pero se los ha Salman sacado. Wright a lo mejor tiene o sea, Déficit, No, un no, déficit. no, pero que no, Elon Musk también, pero tiene muchos de vientre de alquiler. Sí. Ah, sí. O sea, era una cosa que pasa a todos los tecnooligarcas estos y también mucho los chinos que están obsesionados con tener muchísimos hijos porque quieren dejar su impronta genética porque... Sí, porque se consideran. Sí. Claro. Entonces, el otro día descubrieron que un chino tenía como 37 hijos nacidos todos de vientre de alquiler en Estados Unidos. Y para casarlos con las hijas de Elon Musk y cosas de esas Sí, locas. sí. Está mal. Entonces, dentro de esos tecnólogos me interesan, me gustan los Amodei, los de Cloud, que me parece que han tenido muchas narices de decirle a Trump, pues no queremos trabajar contigo. Bueno, Elon Musk en un momento dado también le dijo que no quería trabajar con él, ¿no? Un mes después de que, Bueno, pero Elon Musk, yo de creo que el es- amor entre los dos se No, pero yo creo rompiera. que Elon Musk es pues, el tipo que a lo mejor, pues el tipo de Asperger de esos que... no, Sí. Yo te lo prometo que sabía que eso no iba a durar, pero ni un minuto. Es imposible. Aparte, Que los egos tan descomunales. aparte que yo creo que también, yo considero que Trump, que yo creo que es una reacción de la realidad contra la corrección política. Pues hubo un momento en el que el feminismo consideró más importante pues que una persona que había decidido cambiar de género a los 23 años pudiera competir en natación con mujeres, que luchar porque las mujeres tuvieran mejores guarderías, cobraran igual que los hombres, tuvieran mejores oportunidades. Y yo creo que eso creo que la gente ha votado más a Trump por esas cuestiones que por otras que... Y hasta Es que había una reacción cuando se les va tanto la pinza, desde el punto de que no existe el sexo biológico, que los niños son niñas, tiene que haber una reacción No, pero necesariamente. que Y la reacción ha sido brutal. Y, porque es que y yo creo, yo por eso hablo de la venganza a la realidad contra la corrección política. Porque la Sí, gente sí, no quiere eso. Es que el ni péndulo siquiera ha cambiado radicalmente. Sí, bueno, pero el péndulo volverá al otro lado. Sí. Y a mí me da miedo cuando vuelva a estar al otro lado. ¿Entiendes? Que no. Bueno, y también te digo La una cosa, guillotina. y a mí también me da miedo ahora. Porque hasta dónde, ¿sabes lo que te digo? Hasta dónde va a subir el péndulo. Sí, yo también una vez escuché a un tipo que había trabajado en moda, detectando tendencias de moda, que trabajaba para Cambridge Analytica, que era en el 2016, que eran los que habían detectado Sí, esto. Sí. Y decía, y es verdad que Trump va siendo una moda larga, era como unas Crocs, una moda fea. Mm. Los Crocs es la cosa más horrible del mundo, Sí. ¿verdad?
Yo he escuchado que Bannon, ¿no? Se llama Steve Bannon. Steve Bannon, sí. Está urdiendo una estratagema para un tercer mandato de Trump. No, pues sí están peleados. No, bueno, eso es lo Bueno, que pero Bannon ahora bastante lío va a tener porque todos sus, o sea, el libro pues era muy amigo de Epstein. Sí, o sea, Bannon. el caso de Epstein es el tema Locke sí. que va a dinamitar a Trump. Estoy convencida de que Trump no va a caer ni por lo de Irán ni por la corrupción de esto, va a caer por Epstein, pero porque aunque no haya nada, y seguramente porque Trump no escribía emails, porque es más de llamar por teléfono como toda la gente mayor, aunque no haya nada, la gente ya en la conversación social está dentro de Y eso. ese va a ser el lastre. Y ha tardado en sacar los archivos, no ha sacado todos. Sí. Este mandato es el lastre claramente del mandato de Trump. Pues Bueno. invitaría a los Amodei, a los dos hermanos. Estábamos en los 4 invitados. Sí. Pero porque esa gente así tan lista siempre me gusta cómo son, ¿sabes? Porque son muy listos. No, dices, joder, pues esa gente rica, ¿por qué? Sí. Luego me gustaría pues a Falomir, el director del Prado, que me parece una persona que pues como me gusta y la historia del arte y me interesa. Y Arcadi, y luego así un poco así, seguro que Sandunguera con Dolitza Rice, y no preguntáis por qué, pero porque a mí eso es que yo esa imagen de Condoleezza Rice cuando fue después del 11S y dijo, now the Taliban must pay the price, entonces los F-16 volando por detrás, Sí, es una imagen. Es poderosa la imagen. Sí, entonces eso me... Pues no está mal la cena. Sí. Arcadi, hombre, ya le tienes muy visto, ¿no? Pero vamos, sí, sería un tío interesante. No, pero es que es muy divertido y luego canta, es cachondo. No, ¿Canta? Sí, es un tío divertido. ¿Y qué canta? Bueno, es un cráneo privilegiado. O sea, pues canta tangos, sí, es un tío muy divertido. Y hay gente que se le da bien todo. Yo no sé tiene hacer buen nada. pelo el tío, ¿eh? No, de verdad, eso es verdad. No le clarea, pese a los rumores, no le clarea. Oye, Emilia, pues... Perdón que nos hemos ido por las nubes. Sí, pues podríamos estar aquí, la verdad, mucho más tiempo, pero te agradecemos infinito que hayas tenido la paciencia de aguantarnos. Gracias por venir, Emilia, de verdad. Y te estamos a vengas una segunda vez dentro de algún tiempo porque ha quedado mucho por hablar. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias.